Cordial saludo, mi nombre es Heidi Joana Blancorti, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la actividad en curso de Radiobiología y Radioprotección, vamos a hablar en este video sobre tres magnitudes fundamentales en la radiobiología y en la dosimetría, que son la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Estas magnitudes nos ayudan a entender cómo la radiación afecta los tejidos humanos y qué tan grande puede ser el riesgo biológico dependiendo del tipo de radiación y del órgano expuesto, ¿cierto? Empecemos con la dosis absorbida, representada por la letra D mayúscula. Esta magnitud se define como la cantidad de energía que la radiación ionizante transfiere a una unidad de masa de tejido o materia irradiada. Se mide en Gray, abreviada G, Y, y un Gray equivale a un joule de energía absorbida por kilogramo de tejido. Es importante tener en cuenta que la dosis absorbida no distingue el tipo de radiación ni la sensibilidad biológica del tejido, por lo tanto sirve como una medida física inicial de exposición, pero no refleja directamente el daño biológico que se puede producir. La segunda magnitud es la dosis equivalente, representada por la letra H mayúscula. Esta magnitud tiene en cuenta el tipo de radiación, ya que cada tipo tiene una capacidad diferente para causar daño biológico. Se calcula multiplicando la dosis absorbida, D mayúscula, por un factor de ponderación de la radiación, WR, que representa esa capacidad relativa de daño. Acá les voy a dejar la fórmula. Su unidad de medida es el Sievert, SV. Por ejemplo, los rayos X, gamma y beta tienen un factor de ponderación igual a 1, mientras que las partículas alfa o los neutrones pueden tener valores entre 5 y 20, ya que causan un daño celular mucho mayor. La tercera magnitud es la dosis efectiva, representada con la letra E mayúscula. Esta magnitud considera que no todos los órganos o tejidos del cuerpo son igual de sensibles a la radiación. Para calcularla se suman las dosis equivalentes de los diferentes tejidos ponderadas por un factor de sensibilidad tisurado, WT. Les voy a dejar acá la fórmula. También se mide en Sievert, su abreviación es SV. Esta magnitud se utiliza para evaluar el riesgo global que representa la radiación para todo el cuerpo en general, especialmente el riesgo de efectos estocásticos, como el cáncer o las mutaciones genéticas. Existen dos factores principales de ponderación. WR, que es el factor de radiación, que indica la capacidad de cada tipo de radiación para producir daño biológico. WT, que es el factor de tejido, que indica qué tan sensible es cada órgano o tejido a la radiación. Por ejemplo, tejidos como la médula ósea, como los pulmones, como las mamas en las mujeres tienen un factor de sensibilidad alto, mientras que la piel y los huesos tienen una sensibilidad menor. En resumen, la dosis absorbida, D mayúscula, mide la energía absorbida. La dosis equivalente, H mayúscula, ajusta según el tipo de radiación. La dosis efectiva, E mayúscula, ajusta según el tejido u órgano. En conjunto, estas magnitudes permiten evaluar cuánta radiación se observa, qué tan dañina puede ser y qué riesgo representa para el organismo. Ahora respondamos una pregunta importante. ¿Para un mismo valor de dosis absorbida, los daños biológicos son los mismos? La respuesta es no. Esto ocurre porque el tipo de radiación incidente, ya sea alfa, beta, gamma, rayos X o neutrones, tiene diferentes capacidades de ionización y por tanto produce efectos biológicos distintos. Por ejemplo, una dosis de un Gray de radiación alfa causa mucho más daño que un Gray de rayos X o gamma, debido a su alta densidad lineal de energía. Por eso, al evaluar los riesgos biológicos, se utiliza la dosis equivalente, que es SV, que ajusta la medida considerando la calidad de la radiación y el tejido afectado. En la siguiente tabla podemos observar algunos ejemplos de efectos biológicos de la radiación ionizante según el órgano y la dosis absorbida. Entonces encontramos que en la piel entre 2 y 5 Gray puede presentarse eritema o pérdida temporal del vello. En los testículos más de 4 Gray puede causar esterilidad permanente. En los ovarios más de 3 puede causar esterilidad permanente o disminución de la fertilidad. En el cristalino, entre 2 y 5 puede producir cataratas. En la médula ósea, entre 0,5 y 5 más o menos, puede causar anemia o inmunosupresión. En general, los tejidos con alta tasa de división celular, como la médula ósea o los órganos reproductores, son más sensibles a la radiación, mientras que los tejidos como el músculo o el sistema nervioso son más resistentes. En conclusión, la comprensión de estas magnitudes, dosis absorbida, equivalente y efectiva, es esencial para evaluar correctamente los riesgos radiológicos y aplicar los principios de protección radiológica en el ámbito médico. Recordemos también que la radiación es una herramienta poderosa, pero debe usarse con conocimiento, precaución y responsabilidad. Gracias. Muy buenos días, soy Leandro Bárcenas Benítez y el día de hoy les voy a exponer el punto 4 de la tarea de radiobiología y radioprotección número 3.
Y el punto 4 sería así: ¿cuáles son las características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes y que explique cada una? Entonces vamos a explicar algunas porque serían muchísimas y el tiempo es un poco corto. Vale. Entonces, los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se refieren a los cambios que ocurren en los tejidos vivos, a la consecuencia de la absorción de la energía radiante. Entonces, esta consecuencia podría afectar lo que es tejidos, moléculas, células, y en último caso, ya cuando es muy grave, puede afectar o afectaría ya totalmente el daño de todo nuestro organismo, el funcionamiento, afectando lo que es eso, tejidos, moléculas, células, órganos. Y las principales características de esos efectos son las siguientes. No son perceptibles de forma inmediata. ¿Aquí qué nos quiere decir? Que a la hora de recibir una irradiación o una energía radiante, no se nos va a notar enseguida. Puede ser que se nos note a los días, al mes, a los años o en un lapso de tiempo muy largo. Entonces, eso también a qué va, también depende de las dosis de irradiación que vaya recibiendo. Si es una dosis alta, si es una dosis baja, podría cambiar este efecto. También tenemos la acumulación del daño, ya que si nosotros estamos también muy expuestos, como los tecnólogos, médicos radiólogos, personas que trabajen en todo lo que tenga que ver irradiación y estamos expuestos a acumulación del daño, el daño causado por la irradiación puede acumularse y puede ser una exposición repetitiva, y ahí sí podemos tener graves daños en todo nuestro organismo, en todo nuestro sistema. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado ya con todo esto y ya con estas características que nos están dando. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Diana Arias y en este video les voy a hablar sobre los efectos de la radiación ionizante en los seres vivos, cómo se manifiestan en el cuerpo y cuáles son la diferencia entre los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. Además veremos en qué consiste brevemente el síndrome de radiación aguda y por qué es tan peligroso para la salud humana. Bueno, inicialmente sabemos que la radiación ionizante es aquella que tiene la suficiente energía para arrancar electrones de los átomos y moléculas del cuerpo. Esto puede dañar el ADN y alterar el funcionamiento normal de las células del cuerpo. Dependiendo de la dosis recibida, el tipo de radiación y el tiempo de exposición, los efectos pueden variar desde lesiones leves hasta consecuencias más graves o incluso la muerte. Los tipos de efectos según la dosis recibida, cuando hablamos de radiación, los clasificamos principalmente en dos: determinísticos y estocásticos. Los efectos determinísticos tienen un umbral, es decir, solo aparecen cuando la dosis supera un cierto nivel. La gravedad del daño aumenta conforme aumenta la dosis. Algunos ejemplos de efectos determinísticos tenemos como enrojecimiento o eritema de la piel, la caída del cabello, quemaduras, esterilidad temporal o permanente, hasta la muerte y daño en órganos sensibles como la médula ósea y el intestino. En sí, los efectos determinísticos se presentan cuando la exposición es alta y el daño es inmediato y medible. Otros de los efectos son los efectos estocásticos. A diferencia de estos, no tienen un umbral definido, lo que significa que cualquier cantidad de radiación pequeña puede ser dañina y aumentar el riesgo de daño con que la probabilidad sea baja. ¿Sí? La gravedad no cambia con la dosis, pero aumenta con la probabilidad de que esto ocurra. Algunos ejemplos de efectos estocásticos tenemos el cáncer inducido por la radiación, como la leucemia o el cáncer de tiroides. Las mutaciones genéticas hereditarias pueden transmitirse también a sus descendientes. Estos efectos pueden aparecer en años o incluso en décadas después de la exposición. Como ya sabemos, la radiación actúa en el cuerpo dañando directamente el ADN, al hacerlo de forma indirecta al dañarlo con radicales libres. Alteran las moléculas dentro de una célula. Los tejidos más afectados son los que se dividen con mayor rapidez, como son la médula ósea, el intestino y las gónadas. Bueno, tenemos también el síndrome de radiación aguda. Ya vamos a hablar de ello, que ocurre cuando una persona recibe una dosis muy alta de radiación en un corto tiempo, como un accidente nuclear o una explosión atómica. El síndrome pasa por diferentes fases. Dentro de las principales tenemos la prodrómica, que aparece en las primeras horas o días. En ellas podemos encontrar náuseas, vómito y fiebre. La fase latente, el cuerpo parece mejorar, pero la realidad es que las células están gravemente dañadas. Y en la tercera fase tenemos la enfermedad manifiesta, que dependiendo de la dosis recibida, se presenta un daño en la médula ósea, el intestino o en el sistema nervioso central. En dosis moderadas pueden causar infecciones, sangrados o anemia. Y en altas dosis puede llevar a la muerte en pocos días o semanas. En general, el síndrome de radiación aguda requiere atención médica urgente, aislamiento y tratamiento de soporte como transfusiones, trasplante de médula ósea en sí. ¿Sí? En conclusión, podemos decir que la radiación ionizante puede tener efectos graves y permanentes en los seres vivos. Por eso es fundamental controlar las dosis, utilizar una protección adecuada y seguir los protocolos de seguridad radiológica, especialmente en áreas médicas e industriales. Recordemos pues que la radiación puede ser una herramienta muy poderosa para toda la parte médica cuando se utiliza con responsabilidad, pero muy peligrosa cuando se manipula sin precaución. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Juan Fernando Ramírez y para el desarrollo de la actividad me corresponde el punto 6 y 10. 6. Justifica la siguiente afirmación. La transferencia lineal de energía, eficacia biológica relativa son factores que afectan la radiosensibilidad. Bueno, la justificación para este punto sería el siguiente. Pero primero que todo, tenemos que aclarar que la transferencia lineal de energía es la encargada de medir la cantidad de energía que la radiación ionizante deposita en los diferentes materiales de las unidades de longitud. Entre ellas encontramos radiaciones de alta transferencia, que contienen partículas de alfa y algunas que son de baja transferencia como lo son los rayos X o los rayos gamma. En cuanto a la eficacia biológica, podemos decir que son distintos tipos de radiación que estas pueden causar un efecto biológico específico, dependiendo de la cantidad de radiación, la dosis o los tejidos que se estén irradiando. En cuanto a esto, podemos decir que ambos tienen una gran importancia en la radioprotección y la radioterapia, pues permiten predecir y mitigar los efectos biológicos en cuanto a las radiaciones ionizantes. Pues sabiendo esto, podemos decir que un alto consumo de la línea de transferencia causa daños severos localizados en cuanto al ADN y otros componentes celulares. Esto aumenta la radiosensibilidad. Y pues si hablamos de un bajo transferencia, pues esto nos permite la reparación de células y permite una mayor eficacia disminuyendo la radiosensibilidad. En cuanto a la eficacia biológica relativa, es igual. Entre mayor sea, es más el daño que puede causar. Esto pues implica mayor radiosensibilidad. Y en cuanto a una menor eficacia biológica relativa, pues resulta menos efectiva, demostrando así menor sensibilidad. Entonces, en cuanto a mayor, pues más daño se va a causar. Y estas se pueden ver reflejadas en tejidos, células o organismos debido a la alta exposición de radiaciones ionizantes, pues causando mutaciones genéticas o muertes celulares y alteraciones en el crecimiento de células cancerígenas. En cuanto a la menor, pues se disminuye el riesgo como tal. 10. Debido al incremento de la frecuencia que utiliza la radiobiología intervencionista, angioplasia en múltiples ablaciones, implantes de desfibriladores y resincronizadores que involucran periodos de exposición prolongados, que se han generado un aumento considerable de los efectos determinísticos provocados por las radiaciones. ¿Cómo se pueden reducir los daños? Bueno, los efectos producidos por las radiaciones en los procedimientos de radiología, estos se pueden reducir significativamente aplicando conscientemente y responsable los principios de protección radiológica. Estos principios son normas técnicas que representan un compromiso ético en cuanto a la seguridad del paciente y del personal de la salud. Esto lo encontramos reflejado en la Organización Mundial de la Salud. Trataremos de minimizar el tiempo de exposición, manteniendo una distancia adecuada de la fuente de radiación y utilizando los debidos medios de blindaje apropiados, que son algunas de las acciones esenciales que reflejan una práctica clínica humanizada, donde la tecnología pone al servicio de la vida y el bienestar integral de las personas. Además de saber respetar y limitar los tiempos de exposición, esto es fundamental para evitar algunos efectos secundarios que se puedan ver reflejados en nuestros pacientes. Hola, mi nombre es Daniela Manrique, soy estudiante del curso de radiobiología y a continuación en este video brevemente les estaré dando una explicación de las preguntas 8 y 9 del anexo 3, que es este tema titulado Efectos de la radiación en el útero durante la gestación y dosimetría radiológica. Y pues este tema es fundamental para entender cómo la radiación afecta a nuestros tejidos vivos. Entonces a continuación pues les estaré explicando brevemente las respuestas de mis preguntas. En la primera pregunta, que es la número 8, nos van a estar preguntando qué efectos da la radiación durante la gestación. Y pues estos efectos van a ser muy variables dependiendo de la etapa de la gestación en la que se encuentre. Durante los primeros días, una alta exposición a la radiación pues puede conllevar a problemas serios en cuestión a que pues en esta etapa las células son muy sensibles y pues no se han terminado de formar aún, lo que puede causar que pues el embrión muera o pues sí esté muy delicado. Ya en la etapa de la organogénesis, que es en la segunda, tercera semana, pues la radiación puede generar malformaciones congénitas, ya que pues en esta etapa es donde se empiezan a generar pues los órganos del embrión, principalmente en el sistema nervioso. Y ya finalmente en la etapa fetal, la exposición puede provocar defectos congénitos, deficiencias cognitivas, microcefalia también, dependiendo, eso es de la dosis y de la exposición que tenga pues el bebé. Y pues por eso vemos que en los exámenes es primordial que pues se identifique si la mujer se encuentra en estado de embarazo o no para protección del feto. Ha llegado caso que no llega a generar estos efectos secundarios a la exposición durante el embarazo. Y ya para la segunda pregunta, que es la pregunta 9, que es cuando se utiliza la dosimetría biológica. Y pues lo que entendimos es que la
La dosimetría biológica es una herramienta que funciona para estimar la cantidad de radiación absorbida por una persona. Esto mirando pues qué efectos tienen las células, principalmente en los linfocitos que hay en la sangre. Y pues esta herramienta se utiliza cuando pues no se ha verificado que ha habido un accidente de riesgo biológico o laboral, pues que no existen registros físicos o confiables de la exposición a estos mismos pues por las personas. Y pues esto es muy importante ya que ayuda a evaluar el riesgo de la exposición y pues en la salud y ayuda a orientar como para saber específicamente qué tratamiento médico requiere según esto. Entonces pues concluyendo como tal, la dosimetría biológica pues ayuda a convertir la observación celular en algo útil pues para la protección radiológica. Y nada, con esto pues concluimos. Es importante que nos quede como reflexión que es primordial identificar el tipo de exposición al que nos encontramos, ya sea durante los exámenes, en la parte laboral, con las mujeres gestantes, en caso de la dosimetría radiológica, que es para pues, verificar qué tanto daño nos hace en las células esta exposición, y pues por ende promover más protección, proteger la vida, las futuras vidas, y pues promover un uso responsable pues de esta radiación o de este tiempo a exposición a la radiación, que pues es el responsable de muchas repercusiones en la salud de nosotros. Gracias.